tardes, y lo primero, daros las gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés en este mundo de los residuos domiciliarios. Asimismo, lo primero, dar las gracias al Ayuntamiento de Caparroso por vuestra colaboración. Sin vuestra colaboración no hubiéramos llegado hasta aquí. Y os presento a Pedro Leralta, presidente de Mancomunidad de Meiraga, y Martín Celaya, el que nos va a dar 4 pinceladas sobre los residuos. Como sabéis, en unos días pondremos el 5.º contenedor. Como me decía aquí una compañera, todo que echábamos antes al cuto y a las gallinas y así, pues ahora vamos a tener que echarlo a ese contenedor. Vamos a avanzar un poco más en la defensa y en la protección del medio ambiente, que es una cosa preocupante y que nos tiene que preocupar por toda generación de residuos que hacemos. Y bueno, tampoco voy a decir mucho más porque va a hablar ahora Martín, y luego sí que estaremos aquí para todas las preguntas y dudas que tengáis de todo lo que sea de Meiraga. Y sin más, pues os dejo aquí a Martín. Mila esker, hemen egote digaitik, Martin Zelaya naiz eta erdera zeinen dut interbentzioa, baina nahiko duzue euskaraz hitzitea, pues on. Muchas gracias por venir y vamos a hablar, como decían nuestros compañeros, vamos a hablar de reciclaje. Porque reciclaje, lo pone ahí, reciclaje es dar vida. Y no es algo que me haya inventado yo, ni mucho menos. Es un lema que ha cogido la Mancomunidad de Meiraga porque ve la importancia de reciclar y de mantener la vida. Antes hablamos, decía Cuco, decía, hay que darle de comer, es aquello que le dábamos de comer a los cutos anteriormente, lo que vamos a meter en el 5.º contenedor. ¿Por qué? Porque estamos dando vida, estamos manteniendo ese ciclo vital, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, que es la economía circular. La economía circular, podríamos decir un invento, un nuevo concepto de economía que nos está llegando desde Europa, sobre todo desde la Unión Europea, a través de una directiva que en breve parece ser que se va a poner en vigor, que nos va de alguna manera a obligar a hacer que vayamos a una economía redonda, circular. Es lo que vamos a ver ahora mismo. Vamos a compararla con la economía actual, que ahí tenéis la imagen, la fotografía de lo que vendría a ser una economía lineal, ¿no? Una economía en la que extraemos materias primas del suelo, de la tierra, materias primas, combustibles, producimos cosas, lavadoras, hornos o cualquier cosa, o este atril o el ordenador. Los producimos, los usamos. Estamos ahora mismo utilizando un montón de cosas, energía, estamos utilizando micrófonos, luz, el proyector, y después cuando se acaba, cuando algo de esto se rompe, pues ¿qué hacemos? Lo tiramos, lo echamos a un vertedero, y eso vendría a ser una economía lineal, porque empieza en un sitio y acaba en otro, ahí se queda. Y bueno, pues de alguna manera tenemos que cambiar eso, no solamente porque nos lo van a imponer las leyes, que también, sino porque es la única forma de que los recursos de este planeta se mantengan. Algo que vamos a tener que necesitar en las futuras generaciones. Si nosotros acabamos con todo el planeta, un planeta que es finito, que es redondo, pues los que vengan después, ¿qué van a tener, no? Y es por eso que tenemos que ir hacia la economía circular, que viene a ser lo que pone en la línea de abajo, ¿no? Sí, extraer materias primas, sí, también producir, sí, usarlas, por supuesto, pero no quedarse ahí, no tirarlas, sino intentar reutilizar las cosas para que una vez que ya se están estropeando, intentar arreglarlas, que sigan su ciclo de vida. Si ya no se pueden arreglar más, reciclarlas para extraer sus componentes, pues para quitarle el papel a este cuaderno o el plástico a este ordenador, y finalmente volver a producir otros elementos y volver a usarlos, ¿no? Viene a ser este dibujo, un dibujo circular. Arriba del todo a la izquierda extraemos las materias primas, diseñamos y producimos los productos, los distribuimos, los ponemos a la venta, los usamos en la parte verde de abajo, las recogemos, los compañeros de Meiraga saben mucho de recogida de residuos, y después, en vez de tirarlos, convertirlos en desechos, como una pequeña parte siempre habrá, pero intentar que sea la mínima, y volver a reciclarlos, y cerrar el círculo. Ese es un poco el objetivo, la idea de la economía circular, que como digo es algo que viene de Europa, que unos compañeros, o un partido político de Europa, los verdes del Parlamento Europeo, han hecho un vídeo que os voy a intentar mostrar ahora, en el cual, aparte de ver lo que os he dicho, veremos también otro tipo de mejoras,
La economía actual. Los materiales se extraen, se fabrican los productos, son utilizados y desechados con el menor coste posible. Este ciclo no solo está contaminando, también es insostenible en un planeta con recursos limitados. Pero puede ser mejorado. ¿Has oído hablar de la economía circular? Los productos permanecen en la economía durante más tiempo y al final de su vida son reutilizados, reparados, remanufacturados, actualizados o reciclados. La verdadera creación de una economía circular podría dar un impulso de 1,8 billones de euros a la economía europea. Esa es la misma cantidad que toda la economía de Italia. También sería bueno para el medio ambiente, reduciendo la extracción perjudicial de las materias primas, mejorando la calidad del aire mediante la reducción de la incineración y previniendo filtraciones al subsuelo de los residuos tóxicos en los vertederos. Pero, ¿qué pasa con la gente? Se estima que por cada 10.000 toneladas de residuos se puede crear un trabajo si se incineran los residuos, 6 puestos de trabajo si se depositan en vertederos, 36 si se recicla y 296 si se reutiliza. Ejemplos de toda Europa muestran que cuando las personas y las empresas sociales son capaces de participar en la economía circular, los beneficios sociales, ambientales y financieros son compartidos. Bueno, hasta ahí un poco se me está acordando ya. En la nave de selección se separan, clasifican y compactan los brick, lata... Perdón, se me ha pasado el siguiente vídeo que os voy a mostrar. Habéis visto cómo es la economía circular y qué mejoras tiene, ¿no? Qué ventajas tiene para una economía como la española, como la nuestra, como la navarra, que estamos en crisis y que es necesario, bueno, pues darle una vuelta. Para darle esa vuelta a la economía, para contribuir a mejorar nuestra economía, nuestra mejora de vida, pues es importante el reciclaje, como hemos visto, ¿no? ¿Por qué es importante el reciclaje? Hay motivos económicos, pero hay también motivos ambientales, ¿no? El reciclaje cuida el entorno. Dejamos de tener tantos vertederos, dejamos de tener tanta incineración, tanta contaminación que puede crear la incineración, ¿no? Reduce la contaminación, como decimos. Al haber menos vertederos, pues hay menos lixiviados, se filtran menos tóxicos a la tierra o se vierten menos tóxicos a la atmósfera, ¿no? De alguna manera estamos mejorando el medio ambiente tanto desde el punto de vista de la atmósfera como desde el punto de vista de la tierra, ¿no? Y como vemos en este polo, en este cucurucho que se está derritiendo, nuestro planeta está en esa situación ahora mismo, ¿no? Está en un cambio climático producido por nosotros mismos, que estamos echando gases de efecto invernadero, sobre todo CO2 de los combustibles fósiles. De alguna manera, si evitamos, si tenemos menos energía, si estamos echando menos energía, pues evitaremos, de alguna manera, pondremos freno al cambio climático. Eso desde el punto de vista medioambiental, pero también, ya lo hemos visto antes, desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista social, bueno, pues de alguna manera tenemos que tener en cuenta que las basuras, mal dicho, porque son residuos y son realmente recursos. Son realmente cosas que tenemos ahí que podemos volver a reutilizar. Y las empresas se pueden aprovechar de eso para evitar el tener que hacer procesos que tienen mucho gasto, por ejemplo, el del vidrio, que producir vidrio a través de la arena, del sílice, necesita mucha más energía que producirlo a través del vidrio roto. Entonces es mejor recuperar ese vidrio y de alguna manera, bueno, pues evitarnos tantos consumos, ¿no? El reciclaje genera empleo, lo hemos visto antes, ¿no? Nos han dicho que 10.000 toneladas de residuos, si los quemamos, crean solamente un puesto de trabajo. Si los llevamos al vertedero, ya crean 6 puestos de trabajo, pero si reciclamos, llegamos hasta 36. Luego veremos cómo se genera ese empleo, pero lo tenéis también en esa fotografía. Ahí está un montón de gente separando residuos en una planta, ¿no? Pues 36. Y si encima intentamos recuperar aquellos productos que no están bien en uso, pero que se pueden reparar, pues ahí tenemos hasta 296, nos decía el vídeo anterior, 296 puestos de trabajo, ¿no? De alguna manera, bueno, pues estamos ahí generando unos importantes puestos de trabajo que son importantes para nuestra economía, pero no solamente eso, sino que también las leyes nos lo obligan. De alguna manera no podemos decir, bueno, ya voy a reciclar porque yo soy buena persona y considero que es importante. Sí, por supuesto, así hay que hacerlo, pero también nos lo obliga la ley que nos hemos dado como europeos, como españoles, como navarros, bueno, pues nos obligan de alguna manera a reciclar y recuperar todos estos residuos, ¿no? Y finalmente también, pues cuestiones económicas que van muy ligadas con las cuestiones sociales.
y que nos genera que, bueno, pues tenemos de alguna manera mucha más ahorro en reciclar y gestionar la basura de una manera separada, reciclada, ¿no? Separada en diversas fracciones, que gestionarla toda junta. Ahí tenéis los datos. 95 euros tonelada es lo que tiene que pagar la mancomunidad de aquí, la de Mairaga, si gestiona la basura toda junta, toda mezclada sin separar. En cambio, por ejemplo, 51 euros la tonelada de materia orgánica. El quinto contenedor que os pondrán de aquí a unos meses, de aquí a unos días, pues os generará ese ahorro. Pasaremos de 95 a 51 euros cada tonelada que tendrá que pagar la mancomunidad para gestionarla. Por lo tanto, ese ahorro tiene que repercutir en todos, ¿no? De alguna manera. Bueno, otra parte importante es que no es solamente la mancomunidad la que paga toda la gestión de las basuras. Hay parte, como por ejemplo los papeles, los envases del contenedor amarillo, el papel del contenedor azul. Toda esa gestión, la gestión de esa basura separada así adecuadamente, la está pagando la propia empresa que genera esos envases. De alguna manera, Ecoembes, la gestionadora de todo este asunto, nos está pagando a la mancomunidad esa gestión. Por lo tanto, de alguna manera estamos reduciendo también el consumo que tiene la mancomunidad y estamos ahorrando, ¿no? De esa forma, pues como vemos, cuanto más se recicla, cuanto mejor separamos nuestros recursos, nuestros residuos nosotros, más ingresos genera la mancomunidad y, por lo tanto, menos tendrá que subir las tasas de basura. Eso es un poco la idea principal de este asunto. Por lo tanto, creo que es muy importante. Yo personalmente intento gestionar los residuos lo mejor posible porque creo que la mancomunidad de mi valle es importante que no gaste mucho para que no me suban las tasas. Yo creo que esa es la parte del león, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si separamos los residuos? ¿A dónde van? Porque ahí tenemos un contenedor amarillo lleno de cosas, plásticos, metales, son cosas diferentes que de alguna manera luego se tienen que separar, no pueden ir todo junto así. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo plantas como la de Peralta, que está por aquí cerca, o si no, la de Góngora, en Pamplona, bueno, cómo separan esos productos. Vamos a verlo también en un vídeo, a ver si tenemos suerte, y va bastante bien. Va. En la nave de selección se separan, clasifican y compactan los brick, latas y todo tipo de envases y bolsas de plástico para ser reciclados. A su llegada a la zona de recepción, una pala vierte los envases a la cinta transportadora. En la primera cabina de selección se retira manualmente el plástico film grande y los objetos inadecuados. Las bolsas de residuos pasan por un mecanismo dentado que las desgarra y los residuos sueltos llegan al trommel, donde giran, son cribados en función de su tamaño y dirigidos hacia diferentes procesos de separación. El movimiento oscilatorio de las placas del separador balístico permite agrupar los residuos según su densidad. Por un lado, los materiales planos y ligeros, principalmente bolsas de plástico y plástico film. Y por otro, los metálicos, rodantes y pesados. Un electroimán atrae y retira los metales férricos. El separador óptico consta de un escáner y un sistema de válvulas neumáticas. El escáner identifica los distintos tipos de plásticos y brick, analizando el reflejo del haz de luz, diferente según los materiales. Y las válvulas sueltan chorros de aire que dirigen cada producto a su destino. En una primera fase separa el brick del plástico y posteriormente se clasifican los diferentes tipos de plástico. Desde la segunda cabina se supervisa el funcionamiento de los separadores óptico y balístico y se redistribuyen manualmente aquellos materiales que han escapado a los anteriores procesos de separación. A la salida de la segunda cabina, un electroimán atrae los metales férricos y una corriente de inducción eléctrica, también llamada corriente de Foucault, separa los envases que contienen aluminio, los brick y las latas.
Una vez seleccionados los envases de plástico, brick y los diferentes envases de metal, se compactan en pacas y se almacenan para ser transportados a los centros de reciclaje, donde se utilizarán para producir nuevos objetos. Bueno, pues hasta ahí el vídeo que hemos visto, cómo separan las cosas. Realmente los productos, aunque están yendo en un contenedor todos juntos, metales, como decía, plásticos, realmente en esas plantas se separan y luego se pueden vender. Ya habéis visto cómo el señor este cogía un montón de, bueno, pues de envases de metal o de bricks y los puede vender a las empresas que están reciclando esos productos. Por lo tanto, de alguna manera estamos generando dinero, estamos generando riqueza para la comunidad y es la forma en la cual, bueno, pues estos son datos de la propia Mancomunidad de este año pasado, perdón, en el cual podemos ver que en vidrio la Mancomunidad ha tenido un retorno, ha recibido 25.000 euros solamente en el año 2015. En el caso de los envases, 131.000 euros y en el caso del papel y cartón, 135.000 euros. Todo ello a raíz de la gestión de esos residuos bien separados, que te lo paga de alguna manera Ecoembes, y también de el poder vender esos productos a los recicladores, a los recicladores que generan otra vez papel, del papel que hemos separado en los contenedores azules, como pone ahí, que de esa forma se recicla, se evita utilizar un montón de árboles para crear nuevo papel, o que van a los vidrios, los que van a los envases de plástico, los que van a los envases de metal, ¿no? De alguna manera estamos reciclando. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, antes lo he comentado, el envase de vidrio, si queremos gestionarlo, si queremos construirlo, fabricarlo a partir de sílice, de arena, pues hay que subir el horno, echarle a unos 1000 grados. Sin embargo, con 800 grados te vale si estás utilizando ya vidrio. De alguna manera, ese horno de la vidriera que tenemos aquí cerca de Tudela, pues es mucho más bajo, entonces está consumiendo muchos menos combustibles fósiles. Por lo tanto, por una parte se ahorramos toda la sociedad, y por otra parte también estamos echando muchos menos gases de efecto invernadero a la atmósfera y estamos generando menos cambio climático. Eso en lo que respecta tanto a papeles como a vidrios, como a metales, como a plásticos. ¿Y qué pasa con la materia orgánica? La materia orgánica, que de aquí a un mes, por así decirlo, vais a poder separarla adecuadamente. Bueno, pues esa materia orgánica se va a llevar a la planta que tiene la Mancomunidad de Montejurra en Cárcar, en donde, bueno, se va a poner en esas pilas que veis aquí a vuestra derecha, en la cual está, por así decirlo, fermentando. Es un proceso aeróbico, con aire, en el cual la materia se va transformando y se va convirtiendo en lo que vemos en aquel otro montón que está a la izquierda, el que cae de aquella cinta transportadora. Aquella es un montón de compost, un montón en el cual es un fertilizante que se puede utilizar tanto para jardines, como para tiestos, como para huertas, como también para el campo habitual, para el campo que tienen nuestros agricultores, que le da vida a esa tierra, porque la tierra se está esquilmando, está perdiendo materia orgánica, pues le devuelve esa materia orgánica y además le da nutrientes, le da nitrógeno, le da fósforo y le da potasio. De alguna manera estamos dándole fertilidad a la tierra, y eso a través de la correcta separación de nuestros residuos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es concienciarnos y buscar las maneras de organizarnos bien, pues para convivir y para aportar a esa separación adecuada de los residuos. A veces decimos, joder, es que es difícil, tiene muchos inconvenientes. Bueno, pues vamos a buscarle la vuelta a esos inconvenientes. Yo, por ejemplo, vivo en un apartamento de 60 metros cuadrados, no tengo mucho espacio. Y sin embargo, bueno, esa no es foto mía, esa no es mi casa, pero tengo algo parecido a lo que está montado ahí. Debajo de la fregadera, una serie de cubos pequeñitos para separar, por un lado, los envases, por otro lado, la materia orgánica y por otro lado, pues el resto. Más o menos así. Tengo otro sitio para tener los papeles y otro sitio para tener los vídeos. Y eso se puede conseguir, a pesar de que tengas poco espacio, si te lo organizas bien y si, bueno, tienes el pequeño inconveniente de tener que ir igual más a menudo al sitio donde se depositan esos residuos, ¿no? Pues al contenedor o a lo que sea. En mi caso, por ejemplo, tenemos una compostera y yo llevo la materia orgánica a compostaje personal, pero en vuestro caso lo llevaréis, por ejemplo, al quinto contenedor, al contenedor marrón que se os ponga, y como veremos a continuación, ¿no? También podemos decir, joder, si me pagaran, yo la reciclaría, pero es que no recibo nada. Pues no es verdad, no es así. Realmente, si reciclamos bien, de alguna manera podremos conseguir que nos rebajen o que por lo menos no suban
las tasas de las basuras. Por lo tanto, de alguna manera nos están pagando por hacerlo correctamente, ¿no? Y luego veremos cómo, si nos apuntamos o os apuntáis al quinto contenedor, al de la materia orgánica, pues tendréis también una mejora, una bajada en lo que pagáis de basuras. Luego lo veremos con Pedro y con Cope. Y bueno, otra excusa que podemos decir es, bueno, si yo reciclo, ¿para qué? Si no mejora nada, si todo sigue igual. Y no es cierto. O sea, si comparamos lo que había hace 50 años o hace 40 años con lo que hay ahora, aquellos grandes vertederos que teníamos, mogollón de vertederos por todas partes. El otro día me decían en Carcastillo que en aquella zona tenían un vertedero que lo han cerrado últimamente, lógico, porque cada vez vamos reciclando más y cada vez conseguimos que se vayan cerrando los vertederos que teníamos antes, muchos de ellos incontrolados, y se vaya gestionando todo en vertederos bien controlados y que cada vez duren más porque se utilicen menos, ¿no? Si conseguimos reciclarlo todo bien, el vertedero al que prácticamente todos los navarros llevamos basura, como es el de Tudela, el del Culebrete, pues en vez de durar 20 años, durará 40 o lo que sea. Aumentaremos la vida útil y no tendremos que poner otro vertedero en otro sitio, sino de aquí a unos años tendremos que buscar otro sitio. Y quién sabe si no está cerca de Caparroso o cerca de Sasua, que es donde yo soy. Yo no quiero que sea así, por lo tanto es mejor que reciclemos mejor, ¿no? Y finalmente, bueno, decimos, es que es difícil, tiene muchas reglas, hay que aprenderse muchas cosas. Bueno, son 4 cositas, vamos a ver ahora cómo se puede hacer eso. Y bueno, pues ahora os voy a pedir un poco la participación, porque he traído una especie de regalo. Vamos a ver el regalo que traigo. Este es el regalo que he traído. Es basura de la que tengo en casa. Muy sencillo. Y vamos a ver si me sois capaces de decirme dónde metemos esto. Esto es un envase de lo que meto a la lavadora, del polvo de la lavadora. De cartón. Y hay que meterlo exactamente, un momento, que se me había olvidado, al contenedor azul, al que vemos ahí arriba, al de papel. Exactamente. Más cosas. Sin embargo, tengo también este. Y este también parece de cartón. Al amarillo. Este va en envases al amarillo. Pero vamos a hacer un truco. ¿Cómo lo meto? ¿Así tal cual? ¿O lo meto así? Aplastado. Pues bastante mejor así, ¿no? ¿Y esto? ¿Lo pongo aquí o lo echo separado? Pues igual es mejor separado, porque de esa forma esto que es plástico se recicla mejor que esto que es brick o tetrabrick o como le llamen, ¿no? Lo voy a dejar así junto para que no se disperse por aquí, pero mejor lo metéis separado en el contenedor. Alguna cosita más, yo que sé, tengo también una botella de aceite. También va el amarillo, exactamente. Pero tengo también esta otra. Vidrio. Este va al iglú, al verde, al de vidrio, pero... Separado. Vale. Así, ¿no? Esto para separado. Esto va al amarillo, porque esto viene a ser plástico y es de un envase, por lo tanto, y el estro al de vidrio. Y bueno, no me voy a alargar mucho. Tengo por aquí abajo un papel de una magdalena. ¿Qué hacemos con el papel de la magdalena? Al orgánico. Vaya, ¿estamos de acuerdo, no? Si es papel, al cartón, ¿no? Al orgánico. Pues no, ninguno, al de resto, porque si sería, es un papel, sí, pero está sucio. Y los papeles sucios, luego lo veremos, no pueden ir al de papel. Es un envase también, pero no es un envase convencional de plástico y tal, tampoco. Y tampoco es orgánico porque yo esto lo metería al de resto. Y un pañal veremos luego que no va tampoco al orgánico, ni al de papel, va al de resto. Ya lo explicaremos por qué, pero hay que tener en cuenta que todo aquello que es contaminante o que puede dar enfermedades, pues es mejor que no vaya al orgánico. Y luego finalmente, ya para acabar un poco, he traído esta cosita, que es del plátano que me he comido para desayunar. Y este lo echaréis junto con el resto de las restos de comida y tal, al contenedor de orgánico, al marrón, pues cuando lo pongan, ¿no? Y es un poco el juego que quería hacer, que es mucho más divertido si estáis un poco más cerca. Eso también es cierto. Vamos a ver, finalmente, para ir acabando... un momentico que... Vamos a ver ya, pues un poco a dónde van las cosas, ¿no?
Entonces, en el contenedor amarillo, en el de envases, hay que echar lo que tenéis a vuestra izquierda. Envases y botellas de plástico vacíos. Envases también de metal vacíos. Envases de Tetabric o Polespan. O papel de aluminio del que envolvéis los bocadillos. Pero, sin embargo, no va vidrios, porque no son adecuados. Ni perchas, que aunque sean de plástico, no son envases. Hay que tener en cuenta eso, que las cosas que son de plástico, pero no son envases, no van al contenedor de envases. Evidentemente, no hay que meter electrodomésticos, cubos, no hay que meter porque no son envases, papel y cartón tampoco, ese tipo de cosas, ni la ropa, porque irá a otro contenedor que veremos un poco después, ¿no? En cambio, al azul, al de papel y cartón, pues sí que van periódicos, revistas, cajas bien plegadas, como esa caja que me tiene que currar un poco ahí, ya sabes. Envases de papel, tenía antes uno, voy a sacarlo. El típico envase de azúcar. ¿A dónde va? Pues, si es de papel, va a este contenedor. Pero da la casualidad que este no es de papel, este es de plástico. Y este dice por aquí abajo, hay que tirar al contenedor amarillo. Entonces, pues este va al contenedor amarillo. Pero normalmente las bolsas de papel, que son realmente de papel, pues van a este contenedor, al azul, al de papel y cartón. Al de vidrio van pues botellas de vidrio, van tarros y frascos, van otros envases de vidrios, pero no van bombillas, por ejemplo, ni vidrio plano, ¿no? Porque van envases de vidrio. Tendría que haber puesto ahí, más que vidrio así a secas, envases de vidrio, que es lo suyo, ¿no? Tampoco van fluorescentes, porque aparte de que no son envases de vidrio, encima son contaminantes, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos y llevarlos a un punto limpio, ¿no? Ni tampoco tapones, como hemos visto antes, hay que quitarle el tapón al envase y echarlo a otro sitio, tampoco corchos, etcétera, etcétera, ¿no? En el de la materia orgánica, que os pondrán enseguida, pues tendréis que echar, como hemos visto, los restos de fruta, la piel del plátano, fruta y verdura, restos de alimentos cocinados, las sobras que ya no sirven, de la huerta, o sea, aquellos alimentos pochos que tenéis en la huerta que no sabéis dónde echar, pues lo podéis echar también ahí, poda, pero sin embargo, pues no hay que echar cigarrillos, porque tienen su parte contaminante, excrementos de perro tampoco, porque evidentemente pueden tener enfermedades y se transmiten, entonces hay que intentar evitar esas enfermedades. Tampoco lo que hemos dicho antes, ¿no? Pañales, así, aunque parece que se pueden acabar compostando, pero también pueden dar problemas, tanto por la parte de plástico y de papel, como por la parte de los residuos que estén contaminados, tal, entonces eso tampoco, ni medicamentos, cosas que puedan contaminar el producto final, que es un buen compost de calidad, el que podamos echar a nuestras huertas, pues no hay que echarlo ahí, ¿no? Finalmente tendremos el contenedor de resto. En el contenedor de resto echaremos un poco todo lo demás, ¿no? Como hemos visto antes, al contenedor de vidrio van los envases que son de vidrio. Entonces, vidrio plano, espejos y ventanas van aquí, al contenedor de resto. Lo que hemos visto antes, pañales y compresas no van al de papel ni tampoco van al orgánico, van aquí, al de resto. La vajilla de cristal rota también pues va aquí. Y sin embargo no van pues todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Las latas, los envases, los bricks, pilas y medicamentos que son contaminantes, es mejor separarlos bien y evitar que vayan a cualquier sitio, que estén controlados, ¿no? Electrodomésticos, las pinturas también son importantes no mezclarlas, sino separarlas bien y echarlas al punto limpio que veremos luego. La materia orgánica, evidentemente, va a ir al otro contenedor en cuanto lo tengamos, al contenedor marrón. Y bueno, pues ese tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y finalmente hay una serie de contenedores especiales, el famoso punto limpio que he repetido varias veces. Ahí van pues los productos de limpieza, van los pequeños aparatos eléctricos que se pueden reparar o que se puede, bueno, pues hay que gestionarlo de otra manera. Todos aquellos productos que puedan ser peligrosos, que tengan toxicidad, bombillas, fluorescentes, las pinturas, los productos de limpieza que he dicho al principio, todo eso, cuando os venga el punto limpio, bueno, pues ir y echarlo en los agujeros determinados, ¿no? Otro aspecto son esos grandes sofás o colchones, que mucha gente los deja junto a un contenedor diciendo, ya se los llevarán. Y, hostia, así no puede ser las cosas. El camión de la basura no puede llevarse un colchón. Se llama a ese teléfono y os vendrán a recoger. Eso es la recogida de voluminosos que se dice. Y finalmente tenemos el contenedor de aceite, que hay que meter el aceite en una botella de plástico. Ayer dije que era de cristal y no, es de plástico, me equivoqué. Tiene que ser una botella de plástico y bien cerrada y se echa el aceite que nos sobre de casa y lo echamos al contenedor anaranjado de aceite, o el contenedor de ropa,
en el que podemos echar cualquier tipo de ropa que tengamos y que ya no utilicemos. Y eso es todo. Mira, Esker, está, bueno, pues para lo que queráis, aquí estamos. Cualquier pregunta que tengáis, pues ahora se Por ejemplo, las radiografías, ¿dónde? Muy complicado, sí señor. Yo diría que al punto verde, limpio. Al punto verde. Claro, al punto limpio porque son productos que son complicados, pueden tener sus contaminantes, hay que tratarlos adecuadamente y una de dos, o lo llevamos a una farmacia a ver qué te dicen, o si no, evidentemente al punto limpio. Bueno, muy buenas. Un par de cosas que quería comentaros es que en un futuro cercano, si el ayuntamiento lo organizan y hay quórum y tenemos ganas, se podrán visitar las plantas que hemos visto, la de Cárcar o la de Peralta, pues para que la gente pues pueda ver lo que hemos visto en el vídeo, pero in situ y cómo funciona. Y luego, por otro lado, también es interesante que el trabajo que estamos haciendo en casa, o que vamos a hacer en casa a partir de ahora, en mediados de noviembre, cuando se ponga el quinto contenedor de materia orgánica, esa materia orgánica que se va a llevar a la planta de Cárcar se va a transformar en compost. Ese compost, si para el ayuntamiento lo pide para jardines, para parques, eso, pues también será muy bienvenido y será una manera de que también el vecindario vea que el trabajo que está haciendo pues repercute también un poco en la ornamentación o en la calidad de los jardines. Bien. Una pregunta, ¿esto tendría que, o sea, tiene que ir en las bolsas de basura o tiene que ir sin volcado? No, se os va a dar un cubito, hay que apuntarse, habrá una fiesta de reciclaje que diréis aquí. El 13, 12 y 13 habrá una fiesta de reciclaje, bueno, pues habrá pues, actuaciones, actividades y tal, y también habrá un stand donde podéis ir a apuntaros, se os darán cubitos, se os darán instrucciones y siempre habrá que meterlo en bolsa, porque si imagináis que lo metemos así todos a los 3 días, eso puede ser un caldo gallego horrible, entonces lo mejor es meterlo en bolsas, porque luego cuando llega la planta de reciclaje, al principio entra con un rompebolsas, como habéis visto también para envases, separa la bolsa del orgánico, el orgánico va a su lado y el plástico a otro lado. Pues si no, olería mucho y sería mucha suciedad. También es interesante que sepáis que a todas aquellas personas que se apunten para la separación de materia orgánica en sus domicilios, tendrán a partir del año que viene un pequeño descuento que, bueno, en la factura de la basura pues está por un lado y el canon de recogida, que digamos que eso no tiene descuento, pero luego el canon de consorcio, que es el que luego hace el tratamiento, como ellos se benefician de un menor coste, pues aplicarán un coste a todas las personas que se apunten a las Ese tenía que haber sido el anuncio de esta charla. ¿Perdón? Que es que tenía que haber sido el anuncio de esta charla. Se va a reducir Hombre, la factura. no puedes enfocarlo todo a que te vas a ahorrar 4 euros. Pues hubiese habido más gente. Hay que dejarlo mejor para el final. Podría haber sido, lo que ocurre es que cuando el consorcio aprobaron las tasas, esto ya estaba organizado, ya teníamos todo hecho. Pero sí que podíamos haber hecho. Ya, pero tampoco era plan de decir, oye, si vienes aquí a escuchar la charla te ahorrarás 23 euros. No era plan. Y los envases de yogur y las bandejas esas blancas, ¿van Al a la envase. basura o Al de envase. al envase? Porque unas veces dicen a la basura, otras veces al envase. No, a esta. Amarillo. Sí. El por spam son lo que son los corchos blancos y luego envases de plástico son los otros. Es que antes decían que no, ni las bolsas separadas. Bueno, es cierto que esto también va avanzando y antes se nos decía que el orgánico lo tirábamos al resto y ahora el orgánico lo tenemos que tirar al orgánico. Bueno, pues va habiendo una especie de evolución que mejora los reciclajes y por eso a veces puede que haya cambios y que si antes se decía el papel de plata no sé qué y ahora no sé cuánto, bueno, pues es un poco así. Preguntarnos alguna cosa más. Aprovechar. Que pagáis poco, pagáis mucho. Mucho.
Sí, porque una casa cerrada, porque tiene que pagar ahí un tope bien grande. Una casa cerrada, que no da ni basura. Sí. Por la disponibilidad del servicio. Pero si no, si ahora no sirve nada. No hacen uso del servicio. Sí, pero el porque no servicio quieres, como la está... sociedad. Pero querían poner más barato. Hacer uso del servicio, pues ahí está el servicio. Y limpiar un poco mejor los contenedores, el tanto. Eso es esto, Porque un Es día cierto, y tiene bajé yo, lo volvieron boca abajo y le digo, ¿ahora barrerá? Y dice, no. Y allí se quedó la basura, para que la recojamos las vecinas. Es cierto que hasta ahora igual han podido oler un poquito más, pero ahora hemos comprado un camión y durante este verano ya hemos pasado bastantes veces por Caparroso a limpiarlo. Y a partir de ahora esperemos que pasen muchísimas más veces. Es un camión que coge el contenedor, lo mete dentro y con unos cepillos y unos chorros de agua lo deja bastante limpico y lo vuelve a poner. Pues lo volvió boca Pero abajo y tiene allí un dejó la proceso, una vez cada 3-4 meses, según el otro que diga. No, menos. O menos incluso. Menos. Pues yo también les voy a decir, aunque lo dije el día del agua, que vinieron a hablar los del agua, que cuando estaban los de Peralta limpiaban 2 veces los desagües. Y yo aquí no he visto ni una vez. Porque enfrente de mi casa lo limpiaban, limpiaban todos los desagües. Pues porque no hará falta ahora. Que no hará falta, siempre cuando iba a haber nublados los limpiaban. Pero ahora Que estaría todo bien redes, limpio. se han renovado redes, ¿no? ¿Eh? No. Están renovando las Estarán renovando, pero no están renovando. Ah, van a empezar Lo que se hizo fue un estudio. Mira, que después estaban todas las redes en la casa. Ahí sí que se hizo un estudio. Y se han renovado también redes por ahí, por donde... Se van a empezar a renovar, ¿no? Vamos a ver, las últimas que se han hecho hace menos 6 años. Sí, pero ahora había probadas, me parece que Soranal y La mitad de la otras más. hace 5 años. Pero ya estaban... Y ahora sí que las van a hacer, pero todavía no han empezado. Pero las que estaban hechas sí que pasaban a limpiar, ¿eh? Enfrente de mi casa hay uno que cogían el agua para... Pues los de Peralta ya estaban hechas las calles. Los de Peralta sí estaban hechas. Estaban hechas y pasaban a limpiar. No sé dónde vive usted. Aquí en la Avenida Navarra, pero queda igual, no en la nuestra, en cualquier otra calle, no... No, Iban por arriba y para abajo. las redes de saneamiento están limpias, o sea, están nuevas, no hace falta pasar porque se supone que corren. Ya, pero ya no, pero ¿a qué llamáis nueva? ¿Es un plazo de nuevo? Pregunto. Pues una red hecha de 10 años aquí. De 10 años. De 10 años, dijeron. 10 años pasados, las dos le van a hacer ya. No sé, bueno, ahora se van a renovar yo creo que más, ¿no? 4 calles. Se van a renovar 4 calles más. Pero No, que pero- Yo no hablamos de las calles, no hablamos de la tubería, ¿eh? Hablan de lo que es el De sumidero. los Yo desagües. el sumidero de- creo que no es Pero un el tema uso de las aguas creo. númeras. Es Es un poco cosa del ayuntamiento, entiendo yo. Pero no sé si... Acualia. Acualia. Sí, Acualia. Pero si es en la calle. Pero eso tenías que llamar a mi caballo, pero eso es un secreto. Pero Aquilino... Si se acumulan hojas, por ejemplo, en un sumidero, es la brigada del ayuntamiento en Tafalla la que va. Sí, porque eso es Es limpieza viaria. A cespa, a lo mejor. Aquilino, ¿te refieres a cespa? Las pluviales. Las pluviales no es responsabilidad de Mairaga. Son las fecales. Si las fecales es Mairaga y las pluviales es decir, la que van por debajo, que van del baño, del grifo y todo eso sí, si hay cualquier tipo de construcción es Mairaga, pero si es cosas superficiales de los canalones que bajan a la calle, eso ya se encarga el ayuntamiento o bueno, la empresa que tengáis contratada. No, pues antes venían los de Peralta, ¿eh? Venían 2 veces al año a limpiar las tuberías. Porque a lo mejor tenéis contrata con ellos tanto para basura como para limpieza viaria. Pues no lo sé. Mira, iba a llegar el verano, se iban a venir los nublados y limpiaban todo bien limpio.
que ahí enfrente de mi casa ponían las gomas y limpiaban. Pues eso ahora mismo, hoy en día, la Mancomunidad de Mairena no hace ese trabajo. En Tafalla, por ejemplo, lo hace la Brigada de Obras, que tenemos una Brigada de Obras, en otros sitios se subcontratan a otra empresa, pero no lo hace la Mancomunidad. Más cositas. ¿Perdón? Repercutimos el precio del agua en la basura porque dices, ¿cómo le cobro yo basura a este domicilio? ¿En base a qué? En base al número de personas que viven en la familia era antes. Eso sería una opción. O sea, que el que se baña todos los días, sí, por ser limpio, tiene que pagar más de basura. No, lo que ocurre es que tú dices, y el que no se baña, ese paga poca basura. Claro, el tema es bañarse. Claro. Bueno, el tema es que dices, ¿cómo puedo saber yo cuánto tiene que pagar cada casa? Dices, bueno, pues si gastan mucha agua, o si usan mucha agua, es porque vive mucha gente. Si hay mucha gente, genera más basura, en principio. Es una manera de guiar, ¿no? Se ha decidido así. En Pamplona, por ejemplo, se hace por catastral, por la medida de la casa. Y a lo mejor vive una persona sola en una casa de 200 metros y paga como si vivieran 8 familias o 8 personas en una casa pequeñica. Entonces entendimos que era un poco más justo. Es decir, si gastas mucha agua, es que vive más gente, por tanto pagas un poquito más. Pues antes era por número familiar, tanto por... Es difícil determinar. Por vecinos. Sí. Claro, es que el número es muy complicado y cambia la gente y se van unos y vienen otros. Entonces, bueno. Y las cerradas estamos en lo mismo, ¿no? Por tener servicio. Las casas cerradas que estamos en lo mismo, ¿no? Por tener servicio. Sí, tú tienes tu casa cerrada y dices, la tengo cerrada, pero voy a entrar y voy a limpiar un poco. Coges, limpias y lo echas a la basura tranquilamente, sin ningún problema. Pues esa es una disponibilidad que tienes y por eso se cobra poco, pero se cobra. No es lo más justo, esto lo sabemos que no es lo más justo, pero porque lo más justo sería pagar por la generación. Yo hago tanta basura y yo pago tanto. Yo consumo tantos metros cúbicos de agua y pago en relación a lo que consumimos. Eso sería lo más justo, pero es muy complicado. Y queremos que para acercarnos a lo que es lo más justo es pagar por consumo de agua. Y me explico, en otros sitios hay dos partes. Sí. Una parte fija, que es la disponibilidad del servicio, que yo cuando quiero puedo hacer uso de ese servicio, y otra parte variable. Esa parte variable, hay unos sitios que pagan por el valor catastral. Entonces imagínense ustedes que una señora mayor que vive en la Plaza del Castillo de Pamplona pues paga muchísimo más que una familia con sean 5 miembros que vivan en la Rochapea y haga mucha más basura. Entonces eso no nos parece justo, se mailaba. Entonces cogemos otra fórmula que es por consumo de agua, porque se supone que contra más consumo de aguas, más personas viven en la vivienda. Pero no es así. No es así. No, ya he dicho que no es lo ideal, pero nos parece la fórmula más justa. Ya le digo, más limpio eres, más pagas. Más limpio eres en casa, más pagas de basura. Bueno, es que si no, ¿qué otra fórmula podríamos coger? ¿El valor catastral? Pues imagínate ustedes... Tanto por vecino, en una casa hay 7 de familia, pues se paga a razón de 7 de familia. En otra hay 5, pues a razón de 5. Antes era así. Pero había que estar controlando el padrón continuamente. Pero eso administrativamente también tiene unos problemas, porque yo puedo tener aquí una casa que pueda venir en el verano, o yo me puedo ir ahora 15 días o 20 días a Benidorm o a cualquier otro sitio y tengo que seguir pagando. O se me casa un hijo, o viene una hija, o etcétera, etcétera, y tengo que seguir pagando. Entonces, el mínimo se paga siempre. Es muy difícil, porque se puede morir alguien, o tener hijos, o no tener hijos. Es muy difícil. O vuelvo a insistir, yo me puedo ir 2 meses por ahí de vacaciones, que no me puedo ir. Pero bueno, supongamos que me puedo ir. Y entonces tengo que seguir pagando. Entonces nos parece que la fórmula peor, o menos mala es esta. Insistiendo, no es la más justa, porque lo más justo sería pagar por lo que genera. Pero la menos mala nos parece esta. Pero para pagar por lo que generas tendríamos que tener todos una tarjeta asociada a la bolsa de basura. Entonces, tú pones la bolsa de basura, te lee el lector, dice menganita de tal, ha tirado 5 kilos de orgánico.
Y pues, pero eso es, Tanto- de momento, tanto como eso no. de momento es un poco ciencia ficción. Porque yo llevo muchos y años no lo descartamos. y eso, ahí no me quejo. Y no lo descartamos. En un futuro más pronto que tarde será así. Tendremos ya, estamos preparándonos para pago por generación. Tanto el kilo. Tanto el kilo, etcétera. Sí, así es. Sí, sí. Y hay en algunos sitios que se hacen así. En otros sitios pues pagan por las bolsas. Por ejemplo, en Bélgica está prohibido vender bolsas para la basura. O la persona que va a recoger la basura no recoge todas las bolsas. Si no, esas bolsas se venden en supermercados y tienen un precio. Entonces la bolsa de envases pues vale menos que la del resto, etc. No sé si me explico. Entonces, contra más basura hagas, más vas a pagar, porque vas a tener que sacar esa bolsa negra. Si sacas la bolsa amarilla, pues tiene otro precio. Si sacas la azul, otro precio. O sea, cada país toma unas decisiones. Aquí pues están estas. Y voy a insistir, con el tiempo va a cambiar. Y por lo que os he dicho, no es la más justa. Que bajar no van a bajar. Todo para Y vienes a Vilma. ¿Cómo? ¿Él? Que bajar, que no nos van a bajar nada, todo para arriba. Si reciclamos, como si no reciclamos. Las escaleras se llevan. Lo que vamos a conseguir es que no se suba tanto, digamos. Si reciclamos bien, si hay que subir todos los años, porque por ejemplo ahora, pues hay que comprar cientos de contenedores nuevos para los 3 pueblos que se va a instalar la materia orgánica. Un camión nuevo, una persona, bueno, pues eso tiene un coste. Pero si luego por otro lado podemos hacer bajar un poco porque reciclamos mejor, pues entonces la subida será más leve. No es que no se vaya a subir, porque bueno, si hay costes habrá que subir. Pero si luego intentamos bajar reciclando y haciendo ese trabajo, que es un pelín de sacrificio, pero luego al final no es para tanto, pues bueno, pues la subida será muy leve, no tan alta como si lo hiciéramos mal. El nuevo contenedor definitivamente no va a tener llave. No va a tener. La experiencia que hemos tenido es que con las llaves... La experiencia que tenemos de Pamplona y otros sitios que tienen llave es que pues muchas veces pues la gente, ¡ay, se me ha olvidado la llave! Bueno, pues no quiero ir a cualquier lado. ¡Ay, se me ha roto la llave! Voy a llamar. Y cada 300 contenedores hay una vez al día una llamada. Es decir, que hay una persona que se dedica continuamente a recorrerse los contenedores para arreglarlos, cambiar una llave, etc. Eso tiene un coste. Y luego, el tener una llave no garantiza que el que la pida lo vaya a hacer. Porque tú puedes pedir la llave y luego haces bueno, tiras lo que quieres. Puede que ayude, pero al final tienes que estar muy concienciado. Entonces, en Tafalla o en Teibeire, que lo hemos implementado sin llave, vemos que mucha gente no se ha apuntado, pero lo hace. Y yo no me apunto, ¿por qué? Pues porque ¿a qué me apuntan? Yo cojo y lo hago y lo hago bien. Que bueno, si a partir de ahora te apuntas, por lo menos estarás en una base de datos donde se te reconocerá y te hará un pequeño descuento. Bueno, pues ahora habrá gente que se apunte, que lo está haciendo ya de por sí, pero que no se había apuntado y se apuntará. Y aquí, pues el que se apunte, pues tendrá ese pequeño reconocimiento en la tasa. Entonces, es más cómodo porque no tienes que llevarte llave, no se estropea el contenedor, no hay problemas de ese tipo de técnicos. Y luego, eso, hay gente que no se apunta porque no quiere ir hasta las oficinas para coger el cubito, pero lo puede hacer sin ningún problema. Si no, pues tendrías que ir allí, que te den la llave, etc. Y la experiencia que estamos teniendo es que tenemos muy pocos impropios. Los impropios son, si tú en un contenedor de orgánico pues echas una botella de aceite, eso es un impropio, digamos, o una lata de Coca-Cola. Entonces, estamos teniendo muy pocos impropios porque al final, como hay cubos para todo, pues la gente el que tiene las latas lo tira las latas, o el que tira el resto lo tira el resto. Pero el que va orgánico lo va orgánico. Entonces, estamos teniendo como un 4% así impropio, que es que para estar abierto, digamos, está muy bien. Que con llave están teniendo un 3, nosotros un 4, o sea que está muy bien. Y ayuda a que se utilice. Los vecinos que tienen más de una vivienda, con que se hagan un solo apunte, ¿vale? ¿O deberían decir también las otras viviendas? Si pagan en los dos sitios, si reciclan en los dos sitios, se paga, sí, independientemente de que haya gente o no haya gente. pues entiendo yo que en los dos sitios. Tú tienes una factura en los dos sitios, si lo haces bien en ambos, pues tienes derecho a... Y quiero decir que el titular puede ser el mismo, sí, pero son dos viviendas diferentes. es por domicilio, ¿verdad? Es por vivienda, Es por vivienda. no es por persona, es por vivienda. Vale. Tienes tú 2 casas, pues 2.
lunes y... Ahora que estáis probando en estos 3 pueblos esta comunidad, ¿lleváis algún tipo de control pueblo por pueblo o es conjunta? Hasta ahora es conjunta los 3 pueblos. Pero ya anuncio que a partir del año que viene va a ser separada. Va a ser separada y no solamente en esto, queremos hacerlo extensible a todo. Eso nos dará una información de que si Caparrós se está reciclando mucho, poco, o dice, o sea, falla, porque a veces nos parece, pero me parece no sé si. Entonces, a partir del año que viene, y luego las casas, en principio, luego, claro, si tú ves que en una zona se está haciendo peor, pues puedes hacer una campaña enfocada a esa zona, no a toda la comunidad, sino al sitio donde se está haciendo, o reconocer la labor, o reconocerse a los que mejor lo están haciendo. y un poco el objetivo es ese, pues, dicho a Pedro, reconocer a los que están haciendo bien, vamos a suponer que... Es que en todos los sitios no hay contenedores de todo. Yo para el vidrio me tengo que desplazar o hasta el matadero o hasta el pinadillo. Y para el de cartón, yo vivo al entrar a Caparacalle. ¿Qué calle? Los pisos. Íñigo Arista. Ya me monté el micrófono. Íñigo Arista. Este lo estoy gritando de la abertura. Es que en nuestra calle no hay las carreteras por eso lo tenemos. En todos no hay. Decirme el lunes te voy a llamar, el lunes te llamo y os lo apunto, o apunto luego y... Sí, porque... Vamos colocando, empezamos con 2, 3, y ahora está, y luego estará el quinto, pero bueno, sí que es cierto que los sitios de vidrio no en todos sitios hay, y poco a poco vamos colocando. Y Hay en de la cartón mayoría. tampoco hay Hay en en la todos los mayoría. sitios, ¿no? De papel tampoco hay en todos los sitios. ¿Eh? De papel tampoco hay. En todos los sitios que, por ejemplo, yo donde vivo han puesto ahora uno de cristal, pero de papel no. Y abajo aquí donde el río tampoco hay de cartón. Detrás de la Aquí casa. donde la Casa de Cultura de frente de papel no hay. Sí, Bueno, es cierto que igual hay sitios... Quiero decir que han puesto ya, hay 4, que podría estar ya el del papel, porque ahí está el de aceite y demás. Sí. Ahí está de todo. Vamos dando prioridad, donde más gente vive, Es que si lo vamos tienes colocando cerca. todo. Ah, pero bueno, el objetivo es que en todos sitios haya de todo, y si no hay, pues si lo tienes decirme y... Además ahora, por ejemplo, para el del vidrio, los seguros de vidrio no los hacemos nosotros, viene de Ecovidrio. Y ahora sí que tenemos los contenedores para colocar. Estaba casi todo ya hecho. Sí que hay algún punto que nos falta, y hay algún sitio donde solo hay un contenedor. Está porque los queremos hacer ahora con el quinto contenedor, cómo queda todo para quitarlo, poner estos puntos o pequeñas modificaciones, pero no nunca por aquí, no está por allá. Pero solicite. El lunes me llamas, te llamo y me dices el sitio. Encantosa. Son pequeñas cosas que a veces pues, se nos escapan, pues lo dejas, o das prioridad y esto vas dejando, pues a nosotros tampoco... Es el vecino el que tiene que comunicar al ayuntamiento, el ayuntamiento que venga. O sea que sí, notáis que faltan algunos sitios. Sí, sí es cierto, aquí no Es que si hay voluntad te desplazas a donde enseguida nos sea. llamáis. Y es Pero cierto, si sí, no, eso lo agradecemos. yo bajo porque a con veces- basura y me voy a 3 sitios por no ir cargada. Pues luego me dice dónde es y la semana que viene colocamos. Y decía que Aquilino es una persona que enseguida nos transmite todo. Y eso lo agradecemos nosotros porque, bueno, a veces pues en la distancia o en muchas cosas que estás, pues se te pierde. Bueno, pues muchas gracias y ánimo con el quinto. Sí, bueno, ya ahora os va a llegar a vuestras casas, os va a llegar un sobre también de Mancomunidad Mairaga, con un díptico, una carta y una ficha de inscripción, si queréis os la enseño. Y vamos a poner carteles con todas las actividades que vamos a hacer durante el sábado día 12 y el domingo día 15. Va a haber actividades De noviembre. de noviembre, en el patio del colegio y en la plaza. Va a haber hinchables, va a haber las jotas,
va a haber gigantes, vamos a hacer una chistorrada. Y tienes gente. Vamos al que quiera darnos un cubo. Pues a los críos hay que enseñarles, pero a los mocetacos... Oye, ya me estoy limpiando la orilla del río hoy, ¿no? Pues sí. A nosotros... Los muñecos se han estado limpiando la orilla del Ebro, del Aragón. Todo allí en los bancos, botellas, bolsas, pipas, los mayores, los mocetacos. Got a